Hola, ¿cómo están, hermanos, hermanas? ¿Cómo están los que están escuchando, lo están viendo? Hoy es tercer domingo de octubre de 2020, estamos en la Argentina, es el Día de la Madre, así que les quiero mandar un gran saludo, un gran abrazo y unas felicitaciones a todas las madres, a las de la iglesia de Sinaí, a la iglesia que uno ha sido pastor y a todas las madres que conozco. La verdad que es excelente lo que hacen las madres y es muy difícil, ¿no?, esa tarea. Yo también me recuerdo de mi mamá. Yo nunca tuve problema con mi mamá. Mi mamá fue excelente para mí. Siempre se portó excelente. Creo que me mimó demasiado. Eh, una sola vez me dio una paliza que ya ni me acuerdo. Pero fue la mejor paliza de toda mi vida porque yo no quería estudiar en la secundaria. Soy maestro, aprendiz, profesor y no quería ir a estudiar la secundaria. Así que le agradezco a mi mamá que me dio esa paliza porque me llevó y me anotó en la secundaria. Y el primer día que toqué la secundaria fue el comienzo de las mejores épocas de mi vida, que fue la secundaria y después fue cuando estudié en el seminario. Lo mejor que pude hacer es estudiar y le agradezco a mamá por eso. Después, el loco de la familia he sido yo, ya sé. Lamentablemente soy el loco de la familia. Y si no fuera por la misericordia del Señor, no estaría aquí tampoco. Pero vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Y hoy quiero hablar de una relación madre-hijo muy especial. La más especial que podemos encontrar. Si bien el primer domingo, como era el mes de la madre, prediqué sobre María, hoy voy a hablar otra vez sobre María y Jesús. Y si me acompañan, vamos a leer en la palabra de Dios en Juan capítulo 19, versículo 23 y hasta el 27. Juan capítulo 19, 23 al 27. Y dice así: Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suerte para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suerte. Ese es el famoso Salmo 22, que tiene una descripción. Empieza con Eli, lama sabachthani, que es lo que dijo Jesús en la cruz, y empieza también con una descripción de lo que le pasó a Jesucristo mientras estaba en la cruz. Pero dice el versículo 25, y ahí vamos a lo que interesa en este momento, en esta reflexión. Dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, o sea, la tía de Jesús, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Muchas Marías hay en la Biblia. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Y vamos a hablar de algo importante. Este es el momento más difícil de la vida de Jesús y creo que el momento más difícil de la vida de María, su mamá, porque estaba junto a la cruz. En los peores momentos, ahí estaba la mamá. Nosotros conocemos historia. Voy a repasar la historia de María. María, desde antes de nacer Jesús, desde antes de quedar embarazada de Jesús a través del Espíritu Santo, de esa forma milagrosa y especial, recibió señales de Dios, del Señor, de los ángeles, del arcángel, sabiendo quién era
el que iba a devenir en su vientre y formar en su vientre. Y yo sé que es una experiencia extraordinaria el que una vida se geste en el vientre. Así que María como mamá, como todas las mamás, como vos mamás que estarás escuchando, la experiencia de tener a un ser que se está criando en tu vientre, en tu matriz, que está formando forma, que está tomando forma, que vos le estás nutriendo, debe ser una experiencia maravillosa, ¿sí? Y María entonces, la primera etapa fue desde que quedó embarazada, desde que hasta que Jesucristo salió a su trabajo, su ministerio. Hay una etapa en la que María lo ha visto crecer a Jesús. La más hermosa debe ser, bueno, para los padres también, y me incluyo, poder crecer a los hijos, ¿no? Yo los pude ver crecer hasta cierto punto, pero debe ser extraordinario ver María crecer a su hijo, a su nene, a su bebé, como dicen algunas, ir desarrollándose, ir avanzando en las etapas de la vida, las primeras palabras, los primeros pasos, las primeras acciones, los primeros aprendizajes, ¿sí? Las primeras lecturas, y así sucesivamente, verlo ir avanzando en la vida. Dice la palabra de Dios que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para los hombres. Para la madre, un privilegio tremendo ver crecer a ese ser, a esa persona, y cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Tiene un suceso a los 12 años donde no saben dónde está y lo encuentran en el mejor lugar. Tremendo, bendición para una madre como María, encontrar a su hijo de 12 años, un preadolescente o adolescente, en el mejor lugar, con los maestros de la ley. Extraordinario. La verdad, Jesús, en toda su infancia y su crecimiento, por los detalles que tenemos en la palabra, no tenía María, no le dio a su madre nada de qué quejarse. Fue extraordinario su desarrollo, pero en la segunda etapa, es la etapa donde Jesús va a comenzar su ministerio. Y saben que comenzó su ministerio a los 30 años. Así que María debe haber disfrutado de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, de toda su capacitación, de verlo crecer en su fortaleza, en su crecimiento, en su sabiduría, en todo lo extraordinariamente bueno que es tener un hijo como Jesucristo, nada menos que a Jesucristo. Pero toda historia tiene sus dificultades, toda vida tiene sus dificultades, aún la de Jesucristo, porque tiene que asumir su trabajo, su ministerio, la vocación, el propósito de su vida, que es venir, ser el Mesías, trabajar en Israel. La cosa maravillosa, los milagros, el poder, todo lo difícil es la persecución, las injusticias, el castigo, ¿sí? Porque cuando Jesucristo comienza su ministerio, tiene que cortar el cordón umbilical con su mamá. Aunque conocemos que aún así la mamá, sus hermanos y su familia lo acompañaban. Es interesante, lo acompañaban, estaban ahí. Hubo una época que los hermanos no querían saber nada con Jesucristo, problemas familiares, María se la tuvo que bancar y se la bancó. Así que también María es extraordinaria madre porque viendo que su hijo asume un rol protagónico frente a la vida, a la sociedad, a su trabajo, su ministerio, lo ve también que tiene que esforzarse, que se esfuerza, que sufre. Y ni hablar del final dramático ahora aquí, cuando María ve que su hijo, aunque es el Salvador del mundo, aunque es el Mesías, aunque tiene todo el poder, debe sufrir. ¿Qué habrá pasado por la mente, por el corazón, por el sentimiento, por la psiquis de María cuando ve que su hijo está sufriendo?
cuando lo escupen, cuando le pegan, cuando lo martirizan, cuando son injustos, cuando lo juzgan siendo inocente. Pero María está, María está. A nosotros nos ha pasado. Como hijos somos ingratos, a veces hacemos nuestro camino, nos vamos porque tenemos un propósito, porque seguimos al Señor, y de pronto tenés un problema serio. A los 45 años yo tuve un problema muy serio. ¿A dónde volví? A casa de papá y mamá. Y papá y mamá me recibieron. Mi hermano me recibió. Y si no fuera por la ayuda de mi propia familia, no hubiera salido adelante, no hubiera vuelto. Pero ahí está. Así como tuvo mi mamá, excepcionalmente también María, como buena madre, está al lado de su hijo en la buena y en las malas. Extraordinaria madre. Es así. No es el caso de Jesús, pero sí el caso nuestro, ¿no? O sea, podés haber hecho cosas hasta lastimado a tu mamá. En el caso mío, mi mamá nunca me hizo nada malo. No, nunca fue una mala madre, nunca me lastimó, nunca nada. Al contrario, el salvaje, como vuelvo a decir, fui yo. Pero cuando volví semi-destruido en mi vida personal, mamá y papá y mi hermano y mi cuñada me ayudaron a salir. Mi papá espiritual, mi madre espiritual me ayudaron a salir. Así que puedo decir que por mamá, Dolores Moreno, mi mamá, pude salir adelante. Por Mary, mi cuñada, pude salir adelante. Y por Asunción de Romera también pude salir adelante. Grandes madres, grandes mujeres. Hay otras también que vienen, pero hoy estoy hablando de las mamás, ¿no? Y esas mamás son excepcionales. María, la más excepcional de todo, porque es la mamá de Jesús, es excepcional. Y María estaba acá, viendo cómo su hijo estaba siendo crucificado, viendo cómo su hijo sufría, viendo cómo las ropas de su hijo eran sorteadas. ¿Qué habrá sentido María, no? ¿Qué habrá sentido? Vos, mamá, sabés. Y lo habrás sentido, lo sentís, lo sentirás, o si no, lo imaginarás. ¿Qué se siente, qué siente una madre frente al dolor del hijo, no? Bueno, María estaba. Lo acompañaba la tía. O sea, es interesante ese detalle, ¿no? La tía, la mamá, la hermana de la madre de Jesús estaba también en la cruz, la tía. Como hermanas también apoyándose en este momento difícil para sostener el dolor. María también, esposa de Cleofas, que no sabemos quién es, y María Magdalena. 4 mujeres que estaban al lado de Jesús. Y bueno, María, una madre de fierro. Creo que ese es el modelo que tenés que seguir vos, madre, ¿no? Si no sos del caso de las buenas madres, es el momento de que reflexiones, que te arrepientas y que seas mamá. Porque la mamá tiene que estar en la buena y en las malas. Así que si vos sos una mamá que estás en la buena y en las malas, apoyando a tu hijo con sabiduría, apoyándolo en su ministerio, aunque le va en su trabajo, en sus dificultades de la vida, aunque la pasa mal, no importa, tenés que apoyar, estar presente. No creo que María haya estado de acuerdo. Bueno, podría ser esa pregunta. ¿María estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con que Jesús comenzara su ministerio? Si es una mujer de Dios, tiene que aceptar que eso es lo que tenía que hacer Jesús, que ese es el ministerio de su vida y tiene que apoyarlo. Eso es ser mamá. También es ser papá, pero en este caso estamos hablando de las madres. Eso es ser mamá. José evidentemente ya había fallecido, pero mamá estuvo ahí, María estuvo ahí, estuvo con Jesucristo. También quiero hablar de Jesucristo como hijo. Jesucristo como hijo, en cierto sentido, abandonar a su madre
tan amada, tan querida, para cumplir su ministerio, debe haber sido una situación muy difícil. No aparece nada en la Biblia. Sí aparece a veces algo como diciendo, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, y entonces sí, Jesús tuvo que elegir seguir su ministerio, su trabajo, su vocación, lo que venía a ser el propósito de su vida, cumplir el propósito de su vida, a pesar de que amaba a su madre. En algún momento ese hijo tiene que dejar de ser mamengo. ¿Qué quiere decir mamengo, como dicen en Entre Ríos? Apegado a la madre, bajo las faldas de la madre. Tiene que salir a la vida a enfrentar su destino, su misión como hombre. Y si es mujer, como mujer. No puede vivir toda la vida dependiendo de su mamá. ¿Sí? No puede ser así. Tiene que enfrentarlo. Y bueno, hay un dolor, hay un despegue. Hay un despegue ministerial, un despegue de trabajo, un despegue de vocación, un despegue de conceptos, de cosmovisión. Pero no hay un despegue afectivo. No la deja de querer porque tiene que hacer su trabajo. Eso debe entenderlo la madre y también el hijo debe entenderlo, que debe seguir su camino. Jesús no se casó, pero si alguien se casa, ¿qué tiene? Dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, una sola persona. Bueno, hay un momento que hay que hacer una especie de separación. Sin embargo, a pesar de eso, también es importante que Jesús, en el peor momento de su vida, mientras está clavado en la cruz, mientras está desangrando, mientras está muriendo, mientras la fuerza de su ser está desapareciendo, y fíjense que después de este pasaje lo que sigue es la muerte de Jesús. Así que Jesús está en el peor momento de su vida en cuanto al dolor. ¿Saben lo que hace Jesús clavado en la cruz y aún dolorido y aún pasando esta dificultad? Se ocupa de su madre y le dice, ¿sí? Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien amaba, que sabemos que es Juan, el autor del Evangelio, ¿sí? Le dice, ahí tienes a tu madre. Entonces lo declara como hijo adoptado de María, como primogénito de María, con la responsabilidad de cuidar a su mamá, a la mamá de Jesús, a María. Y Juan, el discípulo amado que ama a Jesús, le dice, perdón, no dice, lo acepta y desde ese momento la recibió en su hogar, en su casa. A la madre le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. A la mamá, ahí está tu hijo. Y a Juan le dice, ahí tienes a tu madre. Y los reconoce como mamá e hijo, hijo del corazón. No sabemos cómo es, hijo adoptivo, lo que sea, pero Jesús se ocupa de su mamá. Le dice que acepte a Juan como su hijo y a Juan le dice que acepte a María como su madre. Gran hecho, gran acto, gran cosa lo que hace Jesucristo de acordarse de su madre en el peor momento de su vida. Y hoy que es el Día de la Madre, nosotros deberíamos hoy que es el Día de la Madre, nosotros como hijos deberíamos acordarnos de nuestra madre. Si estás en vida, si tu mamá está en vida, ocúpate de ella, encárgate de ella, hacela feliz, hace un acto para que ella esté mejor. Si no está en vida, recordémosla. Hoy pensaba en este mensaje y pensaba en mamá. Comete uno muchos errores y madura, ojalá uno pudiera haber sido distinto, pero bueno, mientras hay vida
hay esperanza. A vos te digo, hijo, a vos te digo, hija, que tenés a tu mamá viva todavía, que la tenés con vos, valorala, cuidala, apoyala, amala. Es tu responsabilidad como hijo, pero olvídate, no tiene que ser una responsabilidad, tiene que ser algo de corazón, de verdad. Tenés que reconocer lo que ella ha hecho por vos. Y a vos, mamá, te decimos, te digo, gracias, porque has hecho lo mejor que has podido por tu hijo, por tu hija, y vas a seguir haciéndolo. Si sos buena madre, te felicito. Si no sos buena madre, hoy es el día en el que podés cambiar y transformarte en una buena madre. No importa lo que haga tu hijo, sos la madre. Y la madre debe estar al lado de su hijo, de su hija, y apoyarla. Siempre. Porque en la buena hay mucha gente. En las malas están con nosotros y nosotros estamos con quienes amamos de verdad. No quiero ser negativo, quiero ser positivo. Disfrutemos. Disfrutemos de la mamá, disfrutemos de ser hijos, disfrutemos de la vida, porque después de Dios, lo más importante es la familia. Después de el Señor Jesucristo, lo más importante es la familia. Feliz Día de la Madre. Amén. Bendiciones.